Bien, y vamos ahora a introducir un tema. Se hacía el anuncio ayer de la disminución de la pobreza en términos general y también rural, y vamos a estar analizando cada uno de los temas, pero nos acompaña Emilio Arias, él es el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y no hay que olvidar que también es presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Primero le agradecemos la visita a don Emilio, pero entremos de lleno, don Emilio. ¿Cuáles son los resultados que se arrojan de forma sencilla que la gente entienda cómo se logró esa disminución de la pobreza? Bueno, en realidad los resultados que entrega el INEC el día de ayer, que es una medición que hace el país todos los años, es fundamental para nosotros, incluso en el marco de haber vivido una de las emergencias más importantes del país, como lo fue el huracán Otto, y esperando que lo normal era que aumentara la pobreza. Nos convertimos en una excepción en América Latina precisamente y logramos una disminución importante y significativa en la pobreza extrema, que es precisamente el objeto fundamental de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo que ha determinado esta administración. Esos también datos nos reflejan una disminución en la desigualdad, y eso significa que hay un mayor ingreso en los hogares en pobreza y pobreza extrema que forman el quintil 1 y 2 de la población. Don Emilio, ¿se logra esta cifra que no la veíamos hace 8 años, la más baja en 8 años? ¿Cómo se logra, incluso habiendo pasado desastres naturales este año y el año pasado también? Bueno, en realidad hay varias cosas importantes. Una es que Puente al Desarrollo determinó un nuevo mecanismo de atención de la pobreza, es decir, ir a buscar a las familias en condición de pobreza y no que las familias en condición de pobreza vayan a las instituciones. Ir a las familias por medio de un cogestor social que lleva la oferta programática de la totalidad de las instituciones del Estado. Y algo importantísimo que sale muy claramente en la encuesta es que los recursos del sector social del Estado, es decir, la oferta programática, los beneficios están utilizándose en el quintil 1 y 2, es decir, estamos utilizando los recursos donde debían de haberse utilizado siempre, y eso significa menos filtraciones en el uso de los recursos del sector social. Ministro, cuando uno revisa los datos de INEC y el informe que ellos emiten, hablan de un tema que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con la mejora rural, es decir, ciudades que se están desarrollando y que de alguna manera están incrementando ingresos y están generando oportunidades de empleo. Esto también es parte, digamos, de toda esta cantidad de acciones que se están ejecutando justamente para disminuir la pobreza. Sí, efectivamente es importante recalcar que cuando nace Puente al Desarrollo determina 76 distritos prioritarios. Y esos 76 distritos prioritarios son según la mayor concentración de pobreza que hay en las zonas del país. Y esa concentración no solamente se da en el gran área metropolitana, tenemos una concentración de pobreza importante en zonas rurales. La disminución de la pobreza, según la encuesta, en las zonas rurales, nos debe llenar de enorme satisfacción como Estado, no como gobierno, como Estado, porque logramos que los recursos se distribuyan en las zonas donde hay verdaderamente concentración de pobreza extrema en el país, indistintamente hablemos de zonas rurales o zonas urbanas. Pero efectivamente esta disminución en la pobreza extrema es histórica. La tenemos que celebrar como país, pero adicionalmente nos obliga a que como Estado, ya no como gobierno, como Estado, sigamos implementando políticas públicas sustentadas en elementos técnicos y cada vez menos o prácticamente eliminar el determinante político en la definición de la política social y en dónde se ubican los recursos del sector social. Don Emilio, ¿qué papel ha tenido la educación y también la disminución de la brecha digital para que hoy estemos viendo estas cifras y cómo mantener también esos factores para que podamos seguir sacando a más personas de la pobreza? Bueno, efectivamente esta encuesta mide la pobreza multidimensional, que para quienes nos escuchan o nos ven, la pobreza multidimensional mide, por ejemplo, el estado del hogar, de la vivienda, la salud, la educación, elementos más allá del ingreso económico, y precisamente el acceso al Internet es un elemento donde se ve un avance significativo en el país, y ahí lo podemos ligar a lo que definimos como la Estrategia Nacional CR Digital y al programa Hogares Conectados, que busca llevar a los hogares
internet, equipo de cómputo y telefonía. Y eso es algo que ha hecho grande a Costa Rica, pero además que nos ratifica que la lucha por disminuir la brecha digital debe de estar siempre a la par de la lucha por disminuir la pobreza. Don Emilio, también llama la atención el tema de migraciones, porque lo dice bien el INEC, gente de zona rural que está viniendo a trabajar a la zona urbana, pero también gente con buen ingreso, aquí que se ubica en gran área metropolitana, que se van de alguna manera a la zona rural. ¿Cómo analizan ustedes este tema? Sí, bueno, eso es algo importante y un elemento sustancial es lo que vimos en la región Chorotega. Dentro del estudio se determina que lo que es Guanacaste, ¿verdad?, o la región Chorotega, ha venido disminuyendo de manera acelerada la pobreza y la pobreza extrema. Por desarrollo, eso es por desarrollo. Y precisamente ahí vemos donde hay una articulación con el sector privado. Logramos, por ejemplo, determinar cuáles eran las necesidades del sector hotelero en cuanto a capacitar personas y cómo podíamos poner en disposición familias o personas de esas familias que estaban en pobreza extrema, ayudarlos a capacitarse, por ejemplo, por medio del INA y lograr que estas familias tuviesen la posibilidad de ingresar a los hoteles en Guanacaste. Esto lo hemos visto como un reflejo, como un plan piloto que arrancó en la provincia de Guanacaste y que hoy nos determina claramente cómo una provincia que había estado en el letargo, que había estado en la pobreza por muchísimo tiempo, se convierte en una de las provincias líderes en la disminución de la pobreza a la par de la Brunca. Don Emilio, pero eso es empleo calificado, porque ese es el otro tema. Bueno, ¿estamos agregando gente al sector formal o sigue todavía en el sector informal? Es decir, gente que no está ni cotizando, ni teniendo ahorro, simplemente un salario como para subsistir. Claro, en el caso de la estrategia Puente y la vinculación con el sector empresarial, estamos hablando de empleo formal, que es gente que entra a los hoteles, que cotiza. Exactamente, pero también Puente del Desarrollo tiene lo que es formación humana y las ideas productivas, que son ideas productivas que van dirigidas especialmente a mujeres. Recordemos que el 80% de las familias en pobreza y pobreza extrema, especialmente las de extrema, son conformadas por mujeres, cabezas de hogar, madres que fueron adolescentes y que hoy por hoy, al tener la posibilidad de estar en Puente, tienen la posibilidad de formarse, de capacitarse, de tener una formación en el INA y poder salir de esa formación a tener un emprendedurismo y que hoy por hoy son una gran cantidad de mujeres que están en esa condición y que sin duda alguna se ve reflejado en la encuesta con la disminución de la pobreza extrema. Con base en esto entonces que ustedes mencionan, darle posibilidades a las mujeres, a las jefas de hogar, que a su vez van a hacer que sus niños vengan con mejores condiciones, podemos esperar entonces que estos números se mantengan, podemos esperar una disminución, que la tendencia sea esa de ahora en adelante, porque vemos una gran mejoría respecto a los últimos 8 años. De aquí a 8 años, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un elemento fundamental. Primero que hay que entender que la política social debe ser una política del Estado costarricense y no de un gobierno de turno. Si nosotros logramos sostener esta política pública en el área social sustentada en elementos técnicos, definir que la distribución de los recursos del sector social se dé según la ubicación de las familias en las zonas de mayor concentración de pobreza, si continuamos utilizando el mecanismo de cogestoría social para atender a las familias, si también hacemos que la familia firme un compromiso como es el plan familiar que establece la estrategia Puente del Desarrollo, donde el Estado le da un beneficio, pero la familia se compromete también a cumplir, como el estudio con Avancemos, o como por ejemplo con FONAVE, o que la mujer que se le da seguro por el Estado se haga el Papá Nicolau, se haga la mamografía, que sus hijos tengan las vacunas. Eso es un proceso que demuestra una evolución y que nos reta como Estado para que sigamos en adelante en esa dirección. Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas. Además, esas jefas de hogar que hay que sostenerlas porque son las que tienen la economía de este país bien. Claro. ¿Sí, no? Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias Repretel. Terminamos este